Bien, a continuación les voy a explicar en este video en qué casos o básicamente en cuáles son los presupuestos que se consideran para decretar la medida cautelar de prisión preventiva, ¿ya? Como sabemos, la prisión preventiva es la medida cautelar más grave que establece nuestro sistema punitivo y por lo tanto tiene que ser aplicado en forma restrictiva y en forma proporcional eventualmente a los hechos que se le imputan a una persona, ¿ya? La idea es que la prisión preventiva como medida cautelar se aplique siempre y cuando no haya otra medida cautelar u otras medidas cautelares que puedan garantizar lo que se conoce como los fines del procedimiento, ¿ya? Eso es lo primero. Por lo tanto, tienen una aplicación restrictiva. Ahora, en cuanto a los criterios, antes de entrar a los criterios propiamente tal, para decretar esta medida cautelar, vamos a hacer una prevención, porque lo que vamos a hacer a continuación, en definitiva, es analizar lo que establece el artículo 140 del Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque esta es la norma que nuestro código regula todo lo que dice relación con la aplicación de esta medida cautelar y subsidiariamente se considera también como referente para efecto de establecer los criterios de aplicación de las otras medidas cautelares. Por lo tanto, es una norma bastante importante dentro de nuestro código procesal penal. Ahora, en lo que dice relación con la prisión preventiva propiamente tal, tenemos que considerar, antes de ver los criterios que vamos a analizar, dos situaciones que tienen que estar necesariamente acreditadas en una carpeta investigativa antes de debatir la aplicación de la medida cautelar. Básicamente lo que establecen la letra A y la letra B del artículo 140. La letra A del artículo 140 hace referencia a la existencia de antecedentes suficientes para acreditar la existencia del hecho punible o del delito en definitiva, ¿ya? Y la letra B hace referencia a la existencia de antecedentes suficientes para acreditar la participación de la persona a la cual se le está imputando la comisión de ese delito, ¿ya? Esto es la base, porque si eventualmente no están acreditadas estas circunstancias, tanto el delito como la participación, de mala forma se podría discutir respecto de la aplicación de esta medida cautelar si eventualmente esta base no está acreditada. Ahora, respecto de esta situación que dice relación con los antecedentes suficientes, el legislador expresamente señala que deben haber antecedentes en forma plural, porque no basta que haya un solo antecedente para acreditar un delito. La ley, en este caso, esa es la interpretación correcta de esta norma, establece como presupuesto básico de que deben haber varios antecedentes por lo menos para acreditar una figura electoral, sobre todo cuando se trata de una figura electoral que amerite la prisión preventiva, ¿ya? Entonces, ya hechas estas observaciones, vamos a analizar ahora con detalle lo que establece el artículo 140, ¿ya? Lo primero que tenemos que considerar es que el legislador estableció cuatro aspectos a considerar para efecto de decretar esta medida cautelar. Estos aspectos son evaluados a diario por los jueces y considerados, digamos, dentro de los márgenes de discusión que se producen al momento de debatir las medidas cautelares, tanto por fiscales como por defensores. Obviamente, los fiscales van a tender a dar por establecidos estos criterios que yo voy a señalar y los defensores tendemos a cuestionar la acreditación de estos presupuestos. Ahora, ¿cuáles son los criterios? Básicamente son cuatro criterios, ¿ya? Primero, lo que dice en relación con considerar a una persona como un peligro para la seguridad de la sociedad. Segundo, considerar a la persona como un peligro para la seguridad de la víctima. Tercero, considerar a la persona como un peligro para el éxito de las diligencias de investigación. Y en cuarto lugar, lo que dice en relación con lo que se conoce habitualmente como el peligro de fuga, que es en definitiva el hecho que la persona se pueda arrancar y evadir de esta forma la acción de la justicia. A continuación vamos a ver cuáles son los criterios que gobiernan cada una de estas hipótesis que acabo de señalar y que son en definitiva aquellos aspectos que a diario en los tribunales se debate para efecto de decretar o no esta medida cautelar, ¿ya? Partimos entonces con lo que dice la relación con el peligro para la seguridad de la sociedad. Lo que tenemos que preguntarnos ahora es ¿cuándo se considera una persona como peligrosa para la seguridad de la sociedad? Esto, que es una frase que se ventila a diario en los canales de televisión, en realidad está regulado y establece el legislador ciertos criterios que son considerados para establecer en forma clara y no arbitraria cuando una persona es peligrosa, ¿ya? El primer criterio que se establece para determinar esta situación es aquel que dice relación con la pena asignada al delito, ¿ya? Para hacer referencia a explicar este aspecto, tenemos que necesariamente dar cuenta de la clasificación que hace el legislador de los delitos.
en base a la penalidad que se le asigna a cada delito. En base a estos criterios, en realidad hay varias clasificaciones de los delitos, pero la que importa para estos efectos es la que acabo de señalar, que en el fondo se clasifican los delitos según la pena que se le asigne por el legislador. Entonces, en base a estos criterios, se pueden distinguir tres tipos de delitos. Básicamente, las faltas, los simples delitos y, en tercer lugar, los crímenes. ¿Ya? Como esto lo hemos visto en otros videos, lo vamos a repetir igual para que no se descontextualice y se entienda, digamos, la idea. Las faltas son aquellos delitos de menor entidad que tienen asignada o bien una pena pecuniaria en dinero, que generalmente se expresa en unidades tributarias mensuales, ¿ya? O puede tener asignada una pena privativa de libertad que no exceda los 60 días. A veces hay algunas faltas que establecen estas dos penas en forma conjunta o a veces lo establecen en forma separada, de manera tal que a veces se puede aplicar una pena de multa solamente o una pena privativa de libertad, pero lo cierto caso es que no puede pasar de los 60 días la pena privativa de libertad, ¿ya? Ahora, luego de eso, sobre los 61 días y hasta los 5 años se consideran como simples delitos, ¿ya? Y en general esto es la mayoría de los casos obedece a este tipo de delitos, ¿ya? Los delitos que en general tienen una pena no tan alta y tampoco están dentro del rango inferior. Y por último están los delitos que tienen asignadas penas de crimen, que son los delitos que tienen penas de sobre 5 años y un día hacia arriba, hasta llegar a los presidios que pueden ser calificados, presidios perpetuos, que pueden ser calificados o simples, ¿ya? Ahora, en nuestra legislación actual no está consagrada la pena de muerte, por lo tanto no se considera este factor para el efecto de determinar la peligrosidad o la penalidad, digamos, en base a este criterio. Por lo tanto, cuando el legislador hace referencia a este criterio para determinar si una persona es peligrosa o no, en realidad lo que está haciendo es alusión a los delitos que tienen las penas más altas, es decir, a los crímenes, ¿ya? O sea, delitos que tienen una pena asignada de 5 años y un día hacia arriba, ¿ya? Ahora, el segundo criterio que establece el legislador para efecto de determinar si una persona es peligrosa o no es peligrosa para la seguridad de la sociedad es aquel que dice relación con la cantidad de delitos que se le imputa a la persona. Obviamente no es lo mismo una persona que comete un solo delito que el caso de la persona que comete varios delitos, sobre todo cuando a través de estos varios delitos se afecta a varias personas y son varias las víctimas de estos delitos. Esto porque en la práctica esta situación nos conlleva a pensar racionalmente que la persona puede tener un criterio, o más que un criterio, un modo de conducta que lo haga ser peligroso, porque en la práctica es una situación que el tipo no se limita a cometerla una sola vez, sino que realiza de forma reiterada conductas que pueden ser consideradas graves, ¿ya? Por tanto, el segundo criterio a considerar es la cantidad de delitos que se le imputan a la persona, ¿ya? El tercer criterio para considerar en este sentido es establecer si la persona actuó sola o en grupo, ¿ya? Esta circunstancia, que también es considerada por el legislador para determinar la concurrencia de una circunstancia agravante, se considera como criterio para efecto de determinar si una persona es peligrosa o no peligrosa y eventualmente en base a eso decretar eventualmente la prisión preventiva. Otro criterio para determinar si la persona es peligrosa o no dice relación con el hecho de que la persona tenga procesos pendientes, ¿ya? Que en el fondo tenga causas que estén en trámite y respecto a las cuales la persona también tenga participación o se le haya vinculado como partícipe en un delito, ¿ya? El resto de los criterios que hice en relación con la situación personal y legal de la persona y que apuntan a considerarla como un peligro para la seguridad de la sociedad, dicen relación con la existencia de procesos y la existencia de medidas cautelares respecto de esos procesos. Es decir, el hecho de que la persona tenga procesos vigentes y además en esos procesos se hayan decretado medidas cautelares en contra de la persona, ¿ya? También se considera para estos efectos el hecho de que la persona tenga condenas anteriores, sea que estas hayan sido cumplidas o no cumplidas. Y por último, para efectos de determinar si una persona es peligrosa o no para la seguridad de la sociedad, se establece como criterio el hecho de que la persona haya sido condenada anteriormente y esté siendo beneficiada con alguna pena alternativa de cumplimiento, ¿ya? Nosotros ya hemos visto en otros videos que el hecho de que una persona sea condenada no necesariamente conlleva el hecho de que la persona tenga que cumplir esa condena privado de libertad.
existen las penas alternativas de cumplimiento que antiguamente se llamaban beneficios de cumplimiento de condenas, pero actualmente estas penas alternativas de cumplimiento, que son básicamente la remisión condicional de la pena, es decir, la firma mensual que se realiza en dependencias de gendarmería por un plazo mínimo de 1 año y un plazo máximo de 3 años, la reclusión nocturna, que puede ser materializada tanto en la casa de la persona, lo que se conoce como reclusión nocturna domiciliaria, o bien en dependencias de gendarmería, ¿ya? También la libertad vigilada, que puede ser simple o intensa, y por último también los trabajos comunitarios, que tienen todos requisitos distintos y a los cuales nos vamos a referir en otro video porque son materias, digamos, completamente distintas a las que estamos viendo. Pero, ¿cuál es la relación? Cuando una persona está siendo beneficiada con estas penas alternativas y en el fondo el juez estableció en otro proceso que esta persona podía ser beneficiada con esta forma de cumplimiento y no con una pena privativa de libertad efectiva, cuando la persona está siendo beneficiada por esta circunstancia y comete un nuevo delito, esa circunstancia, por el solo hecho de haberlo cometido, se considera como un criterio para efecto de determinar si la persona es peligrosa o no para la seguridad de la sociedad, ¿ya? Por lo tanto, estos criterios que acabo de analizar, ustedes tienen que tener en consideración que no son criterios que se apliquen en forma unívoca por los jueces. Los jueces tienen que ver las circunstancias de cada una de estas situaciones y en base a eso determinar si la persona efectivamente es peligrosa o no es peligrosa para la seguridad de la sociedad, ¿ya? Obviamente, como existen distintos jueces, existen distintos criterios, pero básicamente lo que hace el legislador es unificar estos criterios y atender a ellos para efecto de determinar la peligrosidad de un sujeto, ¿ya? El segundo factor o el segundo criterio que se considera para efecto de determinar los fines del procedimiento que hice en relación con la aplicación de esta medida cautelar es la peligrosidad de una persona para la seguridad de la víctima, ¿ya? Y en este caso, el legislador establece que hayan antecedentes calificados que permitan establecer que la persona del imputado va a cometer algún acto en contra de la persona de la víctima, su familia o bien su patrimonio, sus bienes, ¿ya? Y para esto, lo que hacen generalmente los fiscales es llevar antecedentes que den cuenta de situaciones previas que hagan sospechar que efectivamente la persona, al momento de salir en libertad, pueda cometer en contra de la víctima. Generalmente lo que se llevan son las constancias, los partes policiales de las causas anteriores, las sentencias que se hayan dictado en contra de la persona por su participación en hechos en los cuales exista la misma víctima. Esas circunstancias son consideradas por el juez para efecto de determinar si la persona es peligrosa o no. En estos casos, por ejemplo, hace mucho sentido, que es algo que ocurre, por ejemplo, en las causas de violencia intrafamiliar, cuando una persona, y esto lo hemos visto a raíz de la aplicación de las otras medidas cautelares, y lo vamos a recordar acá, cuando una persona enfrenta una causa por violencia intrafamiliar por primera vez y el juez lo obliga a salir de la casa y no acercarse eventualmente a la víctima, y la persona vuelve a la casa desobedeciendo el mandato del juez, además de eh, incumplir estas medidas cautelares, hemos visto, comete un delito especial que es el delito de desacato. Bueno, esta renuencia o esta situación de porfía de parte del imputado puede ser considerada por el juez para efecto de determinar la aplicación de esta medida cautelar, precisamente porque la persona pueda atentar nuevamente contra la víctima, ya porque el hecho de que se evidencia que la persona, ya no obstante haber atacado a la víctima en una primera oportunidad, en una segunda oportunidad se acerca nuevamente, y a la tercera vez el juez, la verdad es que muchas veces aplica esta medida cautelar precisamente para precaver que la víctima sea atacada o sea molestada nuevamente por el imputado. Y ojo, que esto incluso se aplica a veces no obstante que la persona no tenga antecedentes penales e incluso no haya habido otro proceso en contra de la persona, ¿ya? Otras condenas, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener cuidado con esa situación. El tercer criterio para determinar si una persona puede ser o no sujeta a esta medida cautelar es aquel criterio que dice relación con el peligro para el éxito de las diligencias de investigación. En este caso, el fiscal lo que tiene que acreditar es que efectivamente el imputado haya puesto en riesgo el éxito de la investigación, ya sea destruyendo evidencia, ocultándolas, ¿ya? O bien, por ejemplo, influyendo en los testigos que van a declarar en un juicio, ya sea amenazándolos o derechamente sugiriéndoles que no participen en lo que dice relación con el proceso. Recuerden ustedes que los testigos, salvo aquellos testigos que están considerados dentro de normas especiales, como por ejemplo el artículo 302
del Código Procesal Penal que establece que, dándose algunos vínculos de parentesco, estas personas no deban declarar en contra de sus familiares. El resto de los casos, en la mayoría de los casos, los testigos tienen la obligación no solamente de concurrir ante el fiscal y ante el tribunal, sino que también de declarar y de decir la verdad. Por lo tanto, en estos casos, precisamente las personas que están siendo objeto de un proceso penal y que influyen eventualmente en la destrucción de medios de prueba o en las declaraciones que pudieran prestar tanto testigos como peritos, pueden ser privados de libertad precisamente por estas circunstancias, en base a esta norma, ¿ya? Y por último, para efecto de determinar si se aplica o no esta medida cautelar de prisión preventiva, tenemos que analizar lo que dice relación con el peligro de fuga, ¿ya? Como dijimos al principio, el peligro de fuga consiste en el hecho de que una persona eventualmente puede evadir la acción de la justicia por el hecho racional de pensar de que en caso de que sea condenada, esa persona pudiera enfrentar una pena privada de libertad en forma efectiva, ¿ya? Como dijimos anteriormente, no todas las condenas se cumplen en forma efectiva. Generalmente el juez aplica los beneficios o las penas alternativas de cumplimiento a aquellas personas que tienen los requisitos para efecto acceder a estas penas alternativas que ya mencioné. Pero cuando ya una persona no tiene la posibilidad de acceder a estas penas alternativas porque no son eternas, obviamente hay requisitos, y cuando ya esos requisitos no se dan en la práctica, lo más probable es que la persona, en caso de ser condenada, sea condenada a una pena efectiva. Cuando sea esa situación, y además sean situaciones como por ejemplo el hecho de que la persona se haya despachado respecto de ella órdenes de detención para efecto de obligarlo a asistir a las audiencias, cuando se verifica que la persona no tiene situaciones de arraigo social y familiar suficientes, por ejemplo, que lo mantengan vinculado con el lugar donde eventualmente se va a realizar el juicio, el juez puede considerar que no obstante no se den los otros tres criterios que acabo de señalar, la persona eventualmente puede evadir la acción de la justicia y se puede arrancar. En este caso, el juez puede eventualmente decretar la prisión preventiva por este peligro de fuga, ¿ya? Pero en este caso en particular, a diferencia de los otros tres casos que señalé anteriormente, sea una situación particular, porque el legislador previó la posibilidad de que en este caso se pueda sustituir la prisión preventiva por una fianza, ¿ya? Por lo tanto, lo que tiene que hacer el abogado defensor o el abogado defensor diligente es poner atención, obviamente, a cuál es el motivo por el cual la persona está siendo privada de libertad. Y si es privada de libertad por esta situación, proponerle al tribunal que sustituya esta medida cautelar de prisión preventiva que lo va a mantener absolutamente privado de libertad por una fianza suficiente en dinero que permita garantizar la comparecencia de esta persona a los actos del procedimiento. Para estos efectos, los jueces generalmente abren debate proponiendo algún monto o derechamente señalando cuáles son los criterios a considerar. Por ejemplo, y aquí se considera para estos efectos que efectivamente el delito que se le imputa a la persona sea un delito grave, porque obviamente la posibilidad de arrancarse es mayor si es que la pena que se le va a aplicar a la persona es mayor. Por lo tanto, por ejemplo, tratándose de un simple delito, un delito de hurto, cuando ya la persona tiene muchas condenas anteriores, cuando ya en realidad, de hecho yo lo máximo que he visto en extracto de filiación son extractos de filiación de 72 páginas. Olvídense, toda la vida delinquiendo. Entonces, desde ese punto de vista, el juez considera esas situaciones y, a pesar de que un delito no sea tan grave, puede decretar la prisión preventiva por el hecho de que racionalmente se haga una prognosis de pena. Y yo voy a explicar a continuación qué es una prognosis de pena y se establezca, digamos, en base a esa prognosis, que la persona pueda cumplir una pena efectiva privada de libertad. La prognosis de pena, a la que hice alusión anteriormente, es una situación mental, digamos, en el fondo es un razonamiento que se hace para determinar, en definitiva, cuál es la pena real que se le va a aplicar, o la pena en concreto, que se llama, que se le puede aplicar a una persona. Nosotros ya hemos hablado anteriormente que existen básicamente dos situaciones a considerar respecto de la prognosis de pena. Una, que es la pena que establece el legislador, que es la pena en abstracto, que es la pena que eventualmente se le podría aplicar a una persona que participa en un delito, considerando su participación como autor y encontrándose el delito en grado de consumado, ¿ya? Pero cuando el juez hace una prognosis de pena, lo que ve es en realidad aplicar todos los criterios para efecto de determinar claramente cuál va a ser la pena en concreto que se le va a aplicar. Por lo tanto, un delito que puede aplicar, o sea, que puede partir con una pena en abstracto alta,
puede terminar con una pena en concreto más baja por la aplicación de circunstancias atenuantes, por la aplicación de los criterios que dicen en relación con el grado de desarrollo del delito, con el grado de participación. Todos estos factores influyen en que la pena se puede ir bajando. Cuando ya se termina la pena en concreto, el juez hace el razonamiento de determinar, primero, si en base a esa pena, por ejemplo, la persona va a tener derecho a acceder a alguna pena alternativa. Y en segundo lugar, si es que eventualmente esa pena es lo suficientemente alta o justifica la aplicación de una medida cautelar de prisión preventiva, o si esa pena, eventualmente, que se le pudiera aplicar a la persona, justifica que se le pueda sustituir esta medida cautelar por una caución. Todos esos criterios se aplican al momento de hacer este razonamiento para efecto de determinar en concreto cuál es la pena que se va a aplicar. Ahora, lo que tienen que tener claro, sí, es que, haciendo un resumen de esto, es que tiene que estar acreditado primero la base del hecho, la base de la participación, y luego sobre eso aplicar estos criterios que hice en relación con estos 4 aspectos que acabamos de analizar. Y por último, tratándose de los casos en particular donde se aplica la prisión preventiva por un peligro de fuga, la posibilidad de sustituir esta medida cautelar por una fianza, que es en dinero también, para efecto de garantizar la presentación de la persona. Bueno, esto es básicamente lo que nosotros a diario vemos en tribunales y lo que analizamos a diario al momento de discutir una medida cautelar de prisión preventiva. Y espero que les haya quedado claro, y los invito a ver a continuación el resto de los videos en los cuales vamos a ver el resto de los aspectos relevantes, obviamente, que hice en relación con la aplicación de esta medida cautelar. ¿Ya? Gracias. Espero que nos vemos en los siguientes videos. Nos vemos. Saludos.